Vengo a presentaros simplemente la introducción del próximo vídeo que os voy a colgar a continuación. El vídeo que os voy a colgar a continuación es una respuesta a algunas preguntas o algunas peticiones, básicamente a 3 dudas del funcionamiento de Horus Max. La primera, que es en cuanto al creador de mapas, no sé si he sabido responderle. Creo que fue Juan quien me preguntó que tenía un problema con el creador de mapas, que no le bajaban, que no le salía en el cuadrado de apuntar, de seleccionar la zona, y que los mapas estaban en blanco. Ese es el primer tema que trato. El segundo tema que trato es el tema de la interfaz de usuario, en el navegador. Algunos me habéis dicho que a la hora de navegar, a la hora de usar el Horus en las tablets, no sale la misma configuración que a mí. Bien, os explico cuáles pueden ser los dos factores que pueden hacer que vuestra aplicación sea distinta a la mía. Que la aplicación es la misma, pero la presentación de la aplicación sea distinta a la mía. Y luego el tercer punto es el tema de los mapas. De los mapas online que están disponibles en Horus Maps, bien para utilizar, bien para descargar. Bueno, esos son los 3 puntos que toco en el siguiente vídeo. Espero que poder haberos resuelto las dudas. En el caso del creador de mapas, tengo mis dudas de haber podido, porque tengo la duda de todavía no sé el por qué, pero en fin, lo veréis en el vídeo. Y como os digo al final, para cualquier duda y para cualquier comentario o para cualquier cosa que podamos ver, de escribírmelo en los comentarios. Intentaré, si no sé la respuesta, averiguar la respuesta e intentar colgar otro vídeo. Venga, queda a vuestra disposición. Un abrazo, os dejo con el vídeo explicativo. Estoy preparando este vídeo para intentar contestar alguna de las preguntas que me habéis hecho o de las dudas que habéis tenido, de los problemas que habéis tenido con el Horus Max, ¿vale? Algunos me habéis dicho la versión, en concreto creo que ha sido Juan el que me ha hecho una serie de preguntas y que en principio me ha comentado la versión que tiene. Vamos a mirar la versión que tengo yo aquí en acerca de, y yo tengo la Horus Maps V10.1.8GP, V10.1.8.GP, que entiendo que es la misma que tiene Juan según lo que me ha dicho él, ¿vale? Vamos a seguir adelante. Bien, Juan me dice que tiene problemas con el creador de vídeo, de mapas, con el creador de mapas. Voy a hacer la prueba de bajar un mapa con, digamos, con la situación normal. Primero voy a cambiar de mapas, ¿no? Voy a ir a abrir mapas. Aquí tenemos mapas online. Esto de aquí se mueve para arriba y para abajo, que hay algunos que en los mapas online me dicen que no están, y es simplemente bajar y estar. Vamos a ir a Word y voy a coger el callejero de Google simplemente para que veamos que pueda haber un error. Vale, ya estamos en el callejero de Google, ¿vale? Si yo me voy a creador de mapas, y os recuerdo, creador de mapas está arriba en la pestañita de mapa, en herramientas de mapa y abajo creador de mapas. Se os puede quedar algunos escondidos. Veis que me ha salido un mensaje de que este mapa no es descargable por las limitaciones del propietario. Entiendo, Juan, que este no es tu problema, ¿vale? Vamos a volver entonces a la situación de un mapa descargable. Vamos a abrir mapa, seguimos en mapas online, nos vamos en este caso a España y me voy a imagen IGN, que es el ortofoto, ¿vale? Podemos ampliar. Bien. Si yo me voy ahora, creador de mapas. ¿Cómo creo mapas? Me vengo a mapas, herramientas de mapa, creador de mapa. ¿Vale? Aquí es donde yo pongo con el dedo en la tablet en un punto, pongo con el dedo en la tablet en el otro punto y se me hace un cuadrado. Le doy aquí abajo al punto de check-in azul y en teoría me sale esta pestaña. Y en esta pestaña, en esta pantalla, yo selecciono los niveles. Vale, el nivel más alto, 19, es más detalle, digamos, más pegado al terreno, y mientras que el nivel más bajo, de 0,1, es más despegado del terreno. Como veis, cuando yo selecciono todos los que son posibles, me sale en rojo porque el tamaño del mapa es excesivo. ¿Qué tengo que hacer? Pues desmarcar los de más detalle. ¿Por qué?
porque los de más detalle, en teoría, son los que más pesan. Ahora yo le pongo un nombre al mapa, que pongo prueba, y le doy a descargar, y el mapa se descarga, ¿vale? Yo no tengo ese problema, por eso tengo que intentar adivinar por qué tienes, Juan, ese problema. Vamos a dar a cancelar. Borro. Me voy de aquí, ¿vale? Salimos de aquí. Nos vamos a la aplicación. Puede ser un problema de falta de memoria de almacenamiento, memoria física. Vamos a ver dónde está, cómo tenemos seleccionada. Si yo me voy a configuración global, como habéis visto, le doy a los 3 puntos. Punto de arriba, configuración global. Dentro de configuración global me voy a almacenamiento de la aplicación, que es 1, 2, 3, el cuarto. Dentro del almacenamiento de la aplicación tengo los distintos temas que quiero, digamos, almacenar, pero le vamos a la primera, que es mapas. Dentro de mapas, aquí, en esta pantalla, me sale el mapa, los distintos sitios que tengo, ¿no? En este caso mío están mapas. Si yo le doy arriba a la derecha el segundo botón, me va a la memoria de fuera, a la memoria externa, a la tarjetita. Si yo me voy al principio, me dice que es la memoria interna o la memoria no interna, ¿vale? Bueno, la memoria, ya que autorizamos el esto y ya está. Volvemos, si te dicen un problema de autorización. Voy a ir yo a la misma, que era la tarjeta externa en mapas. Y dentro de mapas le voy a aceptar. Ahora se me ha quedado marcado y ahí me bajará. Yo verificaría qué carpeta tengo. Vale. Para bajar los mapas. Me dice que, bueno, si no tengo una carpeta y no quiero, yo lo que tengo que hacer es salir de la aplicación, irme a mis archivos, y dentro de mis archivos veré qué capacidades de memoria tengo. Tengo la memoria interna, tengo la tarjeta SD, y ahí sería tan fácil como donde yo quiera, por ejemplo la tarjeta SD, darle arriba, crear tal carpeta, ponerle un nombre e ir para adelante. Bueno, vamos a hacer la prueba ya que estamos. Y aquí pongo prueba. Me vuelvo en este caso al Orux Maps, estoy en la tarjeta de fuera, me voy a la raíz de la tarjeta y aquí veo que me ha salido prueba. Marco prueba, acepto y se me ha marcado. Yo voy a ir en mi caso a la situación anterior, que es la de mapas. Selecciono mapas y se me queda seleccionado. En principio yo las carpetas que tengo marcadas son mapas y en tracks logs o tracks. Eso es lo principal, vale. Para crear mapas, vámonos a otro caso. ¿Cuál es otro caso? Aquí, vamos a ir al principio. Si yo me voy a Orux, porque otro punto es que me habéis dicho que no tenéis la misma versión que yo, que la vuestra es más sencilla o que no os aparecen muchos puntos de los que se ven en mi pantalla. Bueno, volvemos. Creo que puede ser debido a estos dos puntos, ¿eh? Bueno, para acabar primero, vamos a acabar con el tema de Juan, que no se le ven los mapas y que no puede bajar. Yo no tengo más explicación que esta que te he dado. Que no tengas seleccionada una carpeta para descargar los mapas, ¿eh? Y entonces deberías seleccionar una carpeta física para bajar los mapas. Y dos, me dices que no te aparece el mapa, que se te queda en blanco. Yo creo que eso es un problema de memoria. Puede ser un problema de memoria RAM o puede ser un problema de conexión. No le veo otra explicación. No te puedo decir yo más en respecto a eso. Vamos al segundo punto de aclaraciones que me gustaría hacer. Algunos me habéis dicho que no tenéis en el Orux Maps la misma configuración de pantalla que me sale a mí, que entiendo que es con los iconos de arriba y luego con todo el despliegue de iconos. Vale. Para eso me voy a ir a configuración global otra vez. Los 3 puntitos y a la configuración. Y aquí en configuración me salen 2 check-in. Versión básica, versión y la siguiente interfaz unificado. Si yo le doy a la versión básica y me vuelvo,
veréis que me han cambiado los iconos de arriba, me han cambiado los iconos de los lados y aquí me salen muy pocas cosas, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que tengo que salir de la versión básica, de la versión, sí, en principio básica. ¿Yo cómo salgo de la versión básica? En principio, si estoy aquí, vengo a las 3 rayitas de aquí. Son distintas formas a lo mejor de presentar el programa. Bueno, por ejemplo, si yo me voy a la versión mapas, si me voy a mapas, vemos que yo no tengo la posibilidad de bajar mapas, ¿vale? Entonces, salgo, me voy a la ruedita de arriba, entro, quito la configuración básica y quito interfaz unificado, me vuelvo y ya tengo mi configuración, la configuración, vamos a decir, completa, en lo que yo me viene ya las configuraciones de mapa, las herramientas de mapa y poder bajar mapas. Entonces, como os digo, configuración, verificar en configuración global qué tenéis marcado. Versión básica o interfaz de unificado. Si yo me voy a interfaz de unificado, la verdad es que en este punto no recuerdo qué salía, pero también se iba por otro lado. Era muy similar, ¿vale? A lo que hemos visto antes, a la versión básica. Entonces yo me vuelvo a ir a las 3 rayitas de la izquierda arriba del menú, me voy. Bueno, vamos a ir a mapas y creo que en mapas también está más posible, o sea, hay más casos, más opciones, pero tampoco está la versión completa del creador de mapas. Entonces, ¿qué me voy? A configuración, volvamos aquí, menú a la izquierda, la ruedita o la tuerquita o el engranaje de configuración, quito configuración básica, me vuelvo y yo ya tengo la versión, digamos, completa. Ese entiendo que son los dos problemas, ¿vale? Otros me habéis dicho que los mapas online no salen todos los mapas, ¿vale? Que yo tengo, los que a mí me salen, ¿vale? La versión que he puesto. Eso se debe solo y exclusivamente a que, vamos a ver, Orux Maps en un principio tenía una configuración de mapas descargables, que es un archivito, que creo que es Online Maps, en el directorio de raíz de ejecución, que incluía mucho más mapas, ¿vale? ¿Qué pasa? Al bajarse la versión, esta es una versión mía y una opinión mía, al bajarse la versión desde el programa de Android, desde las aplicaciones creo que de Android, ¿no? Han capado algunos mapas. Ese archivito de Online Mapas es más pequeño y da menos posibilidades de descargar mapas, ¿no? De los mapas que se te cargan y de descargarlos. Yo ese archivito, el que yo tengo, es el de la versión vieja, porque se actualiza cada vez que estás conectado a internet, entras en Orux Maps, ese archivo se actualiza, se te machaca el archivo anterior. Entonces yo tengo el archivito original, vamos a decir así, fuera en una carpeta y cada vez que se me actualiza, sobre todo cuando quiero bajar mapas, cambio ese archivo y vuelvo a tener la configuración anterior. Pero ese archivo, el problema es que ese archivo va cambiando y como va cambiando y no precisamente a mejor, sino a más limitación, es mi experiencia, pues por eso puede pasaros que entre una simple, no actualización tanto de la versión, creo yo, no lo sé, como la verificación a la hora de entrar, de verificar qué programa es cuando se conecta a internet, te sustituyen ese archivo. Ese es el problema que yo he visto. Bueno, entiendo que estos 3 puntos eran los principales. El hecho de crear mapas, problemas con la creación de mapas, problemas con el almacenamiento. Bueno, luego os diré, en algunas aplicaciones, en algunas tablets, por el sistema Android, te dice que no puedes grabar en la tarjeta. No me acuerdo cómo yo lo conseguí, pero se levantaron esas limitaciones. Esas limitaciones en principio son de aplicación y son de Android, con lo cual no se puede hacer gran cosa, ¿vale? No se puede luchar mucho o yo no sé luchar contra eso. No sé piratear. Alguno me habéis dicho que con bajar a una versión anterior de Android
se ha solucionado el hecho de grabar en la carpeta, en una tarjeta externa. Yo ahí no lo controlo, la verdad. Siguiente punto. Bueno, hemos dicho los 3 puntos básicos que hemos contestado. El creador de mapas, la versión del interfaz visual de la aplicación y por último el hecho de que en algunas versiones haya más mapas que en otros. Yo creo que en todas las mapas online y descargables. Todas las versiones actuales, como os he dicho a la hora de abrir el programa Orux Maps, comprueba Orux Maps qué versión tienes y en función de la versión que tengas y del archivo de Maps Online, no me acuerdo cómo es el nombre exactamente, te lo machaca y te limita los mapas online y a descargar. Bueno, entiendo que hemos dado, en la medida de lo que yo conozco, respuesta, espero, a alguno de vuestros problemas. Quedo a vuestra disposición en el caso de que no haya sido así, que me hagáis algún comentario o me hagáis alguna pregunta y si no lo sé, intentaré averiguar cómo podemos remediar el problema y os prepararé, aunque sea cortito, otro vídeo. Pues estamos. Muchas gracias por vuestra atención. Yo a lo de siempre. Si podéis suscribiros, darle a la campanita, darle me gusta, hacer comentarios, lo de siempre que se suele decir en YouTube. Venga, un abrazo a todos.